Buenas tardes y muchas gracias a los colegas de la Universidad Ricardo Palma por la invitación. Muchas gracias al decano de la facultad. Mi intervención tiene como objeto el nacimiento y modelos de la justicia constitucional y la naturaleza del juez constitucional. Es una reflexión sobre el nacimiento de la justicia constitucional y por lo tanto tiene tres diferentes partes. La primera, el nacimiento. ¿Por qué la justicia constitucional en el mundo? Segunda parte, ¿cuáles los modelos de justicia constitucional? Tercera y última parte, ¿cuál es la naturaleza del juez constitucional? El juez constitucional es un sujeto político o es un sujeto jurisdiccional o es una mezcla entre política y jurisdicción. Comenzamos con la primera parte. La transición desde el Estado absoluto al Estado legal a través de la afirmación del Estado de Derecho ha dado lugar a la sujeción de todos los sujetos a la ley, incluidas las autoridades públicas hasta entonces consideradas legibus solutum. La realización del Estado de Derecho ha dado lugar a la creación de tribunales especiales, es decir, con una sensibilidad especial para juzgar a las autoridades públicas demandadas por los ciudadanos. Por ello, fue creado al final del siglo XIX la justicia administrativa, los jueces administrativos, el Consejo de Estado. La transición del Estado legal al Estado constitucional se basa en la presencia de un texto formal, que es la Constitución, que contiene tanto los derechos fundamentales como las normas que rigen las relaciones entre los órganos de gobierno del Estado. Como resultado, no solo las autoridades públicas, sino también el mismo Parlamento, que es la expresión directa del cuerpo electoral, está obligado a respetar los principios constitucionales. Para que estos principios se respeten realmente, es necesario identificar los procesos y herramientas que tienen la función de sancionar cualquier violación. Por esto nació la justicia constitucional, a la cual se reconocen dos funciones básicas. Primera, el control de la conformidad de las leyes con la Constitución. Segunda, la resolución de conflictos entre los órganos de gobierno o entre las divisiones territoriales de un Estado, en particular entre las autoridades locales y el Estado central. La justicia constitucional moderna es ligada a un concepto de constitución como fuente del derecho y una constitución con carácter rígido, es decir, con una fuerza normativa superior respecto a la ley. Una constitución que nació en Europa después de las trágicas experiencias del totalitarismo nazista y fascista de la primera mitad del siglo XX.
experiencia que mostró cómo el mito de la superioridad del Parlamento y de la ley como expresión de la soberanía popular no impidió la adopción de leyes aprobadas contra del principio de igualdad y de la dignidad humana, como por ejemplo las leyes raciales. Por eso, la Constitución contiene los principios y valores que se han de resistir a las cambiantes mayorías y que también vinculan al Parlamento y a los órganos de gobierno. La Constitución, por lo tanto, no es un acto político, sino una fuente del derecho, al igual de las otras, con la particularidad que se coloca en un nivel superior. Se expresa con la calificación de rigidez de la Constitución. Primera experiencia de justicia constitucional de la era moderna es la experiencia de América del Norte. Antes de la Convención de 1787 de Filadelfia, las colonias americanas, como expresión de la autonomía de la patria inglesa, habían afirmado la superioridad de la ley natural, expresiva de los derechos originales pertenecientes al pueblo, sobre la ley parlamentaria inglesa. La Constitución de las colonias es la ley fundamental que reconoce esos derechos, por lo que es superior a la ley inglesa. La Constitución es vista como la expresión de un poder constituyente que establece los principios y las normas, incluidos aquellos que reconocen el poder de los parlamentos, que por lo tanto son poderes constituidos y como tal están sujetos a los principios y a las reglas constitucionales. De importancia fundamental para la creación de la primera experiencia de justicia constitucional, el capítulo 78 de El Federalista de Hamilton, donde se afirma que la Constitución de los Estados Unidos no se refiere a la cuestión de la constitucionalidad de las leyes, sino que regula las funciones del Poder Judicial como poder independiente del poder político. El Poder Judicial es el más débil entre los distintos poderes, ya que no tiene una fuerza y una voluntad propia, y debe ser protegida específicamente a través de una serie de garantías de independencia de los otros poderes. Por esta razón, eso es el órgano más adecuado para llevar a cabo el control de constitucionalidad, que se deriva de la facultad general de interpretación del juez y de la superioridad de la Constitución con respecto a la ley. Según Hamilton, una ley contraria a la Constitución va más allá de la delegación efectuada por la Asamblea Constituyente. Y por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Y si la ley ordinaria está en conflicto con la Constitución, se prefiere la segunda, y a la voluntad de delegados se prefiere la voluntad del pueblo. Sobre la base de estos principios, en 1803 se pronunció la famosa sentencia Marbury versus Madison por la corte presidida por el juez Marshall. En el presente caso,
el juez Marbury había emprendido acciones legales contra el ministro Madison por la falta de su nombramiento como juez, debido principalmente a razones políticas. La Corte está de acuerdo con el demandante en cuanto al fondo, pero plantea un problema sobre su competencia para juzgar, ya que esa es establecida por la ley en conflicto con las disposiciones de la Constitución. De este modo se pone de relieve el problema de la relación entre la ley y la Constitución y cuál de los dos debe prevalecer en caso de conflicto y con qué efectos. La respuesta de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue clara. O la Constitución es una ley superior o tiene rango de ley ordinaria y se puede cambiar una vez que el legislador así lo decide. Si es válida la primera, una ley ordinaria en contra de la Constitución no es ley. Si es válida la segunda, entonces las constituciones son absurdos intentos por parte de las personas de establecer límites a un poder por su naturaleza no limitada. Diferente es la situación en esos años en Europa, donde el dualismo entre monarquía y parlamento deja abierta la pregunta acerca del sujeto titular de la soberanía, y ambos se consideran garantes de la Constitución. En la Francia revolucionaria, el concepto de Constitución, sin embargo, es muy diferente de lo que hemos visto en América del Norte. La Constitución de 1791 representa un pacto entre la monarquía y el parlamento, expresión de la burguesía, y está escrita no para limitar el poder legislativo, sino para imponer la supremacía del mismo a través de la ley. Una función de la Constitución entonces muy diferente. Por eso, cuando el Parlamento va a dominar sobre la monarquía, el imperio de la ley no encuentra límites por parte de ninguna norma de rango superior, porque esto tendría el efecto de limitar la expresión política de la burguesía. Las constituciones de este periodo, por lo tanto, pueden ser modificadas por las leyes ordinarias, y por eso se conocen como constituciones flexibles. Importante para el destino de la justicia constitucional en Europa será la conocida controversia que vio opuestas alrededor de 1920 Hans Kelsen y Carl Schmitt. Por el primero, la Constitución establece las reglas para la formación de las normas jurídicas, por lo que la garantía formal de la Constitución es la existencia de un procedimiento agravado, mientras que por los derechos la Constitución establece también el contenido, que representa límites sustanciales a la revisión de la Constitución. Según Kelsen, el respeto de la regularidad del sistema de las fuentes es también respeto de la Constitución y protección de las minorías. A partir de esta noción de Constitución, el jurista vienés
plantea el problema fundamental de identificar cuál es el órgano más adecuado para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Kelsen excluye que esto pudiese ser la misma autoridad que aprobó el acto de controlar. Escribió Kelsen, sería una ingenuidad política creer que el cuerpo legislativo pueda cancelar una ley aprobada por él. La tarea de anular los actos inconstitucionales se debe realizar, según Kelsen, a través de un cuerpo distinto, independiente de él y de cualquier otra autoridad del Estado, es decir, de un tribunal o una corte constitucional. Kelsen también excluye que esto viole la soberanía del Parlamento, ya que el poder legislativo está subordinado a la Constitución. Por último, excluye también que exista una violación del principio de separación de poderes, porque el tribunal que anuló una ley no es un juez común, pero es un órgano legislativo que opera con diferentes criterios y sus poderes están todos en la Constitución y no tienen poderes creativos. Sobre estas declaraciones de Kelsen acerca de la naturaleza del órgano constitucional se volverá a hablar en la parte final de mi intervención. La postura de Carl Schmitt es muy diferente, sobre todo en lo que respecta a la noción de constitución y a la identificación del órgano más adecuado para llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes. Schmitt excluye que pueda ser el Poder Judicial, porque esto crearía un Estado jurisdiccional. La noción de constitución a la que se refiere Schmitt no es aquella en un sentido formal, sino a la considera como expresión del compromiso entre las distintas fuerzas políticas partes en el contrato. Por lo tanto, la ley parlamentaria es expresión del pluralismo social y las disputas que surgieran no pueden ser decididas por un juez, sino por un órgano político más fuerte que se sitúa por encima de las diferentes opiniones. Un sujeto entonces fuera de los tres poderes tradicionales del Estado. Una posición independiente y neutral que Schmitt identifica con el presidente del Reich. Es el presidente que, en el caso en el que las tendencias pluralistas hacen difícil la actividad del legislador, debe defender la unidad del pueblo como totalidad política y ser el guardián y defensor de la unidad constitucional. Las experiencias más importantes se realizan solo después de la Segunda Guerra Mundial y se fundan en el concepto diferente de constitución, como pactum societatis, de naturaleza pluralista y por lo tanto como compromiso entre las diferentes fuerzas políticas.
Se supera así el dualismo entre la monarquía y el parlamento y se delimita una esfera de principios y valores comunes sustraída al principio de la mayoría. Se supera incluso el principio de inviolabilidad de la ley y el dogma de la no sindicabilidad absoluta y se realizan las condiciones para operar el control de la ley y para la creación de una verdadera justicia constitucional. En Europa, a diferencia de lo que ocurrió en América del Norte, se decidió asignar el control de constitucionalidad a un nuevo sujeto, hasta entonces inexistente, y en particular se decidió no asignar esta tarea a los tribunales ordinarios. Esto particularmente por tres razones. Primera, la naturaleza programática de muchos de los principios contenidos en la Constitución, a menudo en conflicto con aquellos del periodo o del régimen anterior, hizo la interpretación y la aplicación de esos principios demasiado política y sugirió no asignar esta función a la justicia ordinaria. Segunda razón, una cierta desconfianza de los constituyentes hacia el Poder Judicial, formado bajo el régimen anterior y por eso considerado menos sensible a los nuevos principios constitucionales. Tercera razón, la ausencia en la experiencia europea de civil law del principio de stare decisis y por lo tanto el miedo a la formación de diferentes líneas jurisprudenciales en detrimento del principio de seguridad jurídica. Segunda parte, los modelos de justicia constitucional. La justicia constitucional tiene, como es conocido, una presencia mundial y se realiza en diferentes formas, en particular en lo que respecta la identificación y la composición del juez constitucional, las vías de acceso a la justicia constitucional, las funciones asignadas y las competencias atribuidas al juez constitucional. En el esfuerzo de proporcionar una clasificación de los modelos de justicia constitucional, la doctrina ha identificado los elementos que se consideran más característicos. De esta manera, se han destacado algunos modelos básicos que podrían ser llamados prototipos, de los que hablaré ahora. Una primera distinción surge entre el modelo político y el modelo jurisdiccional. El modelo político, el control se realiza a través de una forma de colaboración con el mismo legislador. En él se puede distinguir además entre los casos en los que el control se realiza por parte de actores políticos, Parlamento, comisiones parlamentarias, jefe del Estado, etc. Y
otro caso cuando el control se realiza a través de un juez constitucional. Con respecto al primero, los casos más frecuentes son los siguientes: controles realizados por el mismo órgano que aprobó la ley, a petición de partes externas, como por ejemplo sucede en China. La premisa es la unidad del poder soberano representado por la asamblea elegida y por lo tanto es el único control posible, es el control de la asamblea. Segundo ejemplo, el control realizado a través de las comisiones parlamentarias, por ejemplo, a través de una preevaluación o de un dictamen sobre la constitucionalidad de los proyectos propuestos. Tercero ejemplo, poder para devolver la ley al Parlamento por parte del jefe del Estado, que denuncia al mismo Parlamento el vicio de constitucionalidad. En este caso, tenemos dos guardianes de la Constitución: el jefe del Estado y el Tribunal Constitucional. Uno que interviene en adelantado y otro después de la aprobación de la ley. Estas dos intervenciones funcionan de una manera, sin embargo, muy diferente, ya que el primero es siempre abstracto, el control del jefe del Estado, se extiende sobre todas las leyes y la violación de todos los principios constitucionales, mientras que el segundo, del Tribunal Constitucional, es a menudo concreto, solo con solicitud de las partes y solo con respecto a los vicios de constitucionalidad expresamente denunciados. Un modelo político, pero a través de un juez constitucional, es representado por el modelo previsto inicialmente por la Constitución francesa. La aversión bien conocida de Francia al gobierno de los jueces, en la convicción de lo sagrado de la ley, ha llevado a la creación de un modelo en el que el Tribunal Constitucional, que se llama significativamente Conseil y no Tribunal y no Cour, porque el Conseil Constitucional lleva a cabo los controles de las leyes de una manera abstracta, es decir, sin empezar de casos concretos, que pueden ser activados solo por los actores políticos: el jefe del Estado, el primer ministro, los presidentes de las cámaras, justo antes de la entrada en vigor de la ley. Por lo tanto, un control centralizado, abstracto y a priori. Los defectos de este sistema, especialmente con respecto a la protección de los derechos fundamentales, han aparecido evidentes, ya que si una violación de la Constitución se hubiese manifestada después de la entrada en vigor de la ley, este vicio no se podría remediar. Por eso, en 2008, Francia realizó una revisión de la Constitución e introdujo
un sistema de control sucesivo de las leyes, activado por los tribunales a través de la vía incidental que veremos más adelante. Mucho más frecuente del control político es el modelo judicial o jurisdiccional, en el que la distinción fundamental es entre el modelo difuso y el modelo concentrado, dependiendo respectivamente de si el control de las leyes se reconoce a una sola autoridad, tribunal o corte constitucional, para todo el territorio nacional, o contra a todos los jueces de manera generalizada durante sus juicios. Ejemplo del primer tipo es el modelo norteamericano, cuya característica, además de la difusión, es la concreción, en el sentido que el control se basa en la aplicación de la ley a un caso concreto. La naturaleza declarativa de las decisiones de inconstitucionalidad, lo que significa que la declaración de inconstitucionalidad es eficaz solo para el proceso que dio lugar al juicio constitucional y no conduce, sin embargo, a la eliminación de la ley. En la realización concreta del modelo norteamericano, dos son los aspectos que deben subrayarse. Primero, el principio de stare decisis ha determinado la eficacia, en sustancia, erga omnes, de las declaraciones de inconstitucionalidad, proporcionando la misma eficacia a que en el caso de la declaración de inconstitucionalidad de los tribunales constitucionales europeos. Segunda característica, la práctica de la selección de los casos, es decir, el hecho que la Corte Suprema de los Estados Unidos no se pronuncia sobre todos los casos que recibe, sino que solo sobre los que considera más importantes o relevantes. Volviendo ahora un momento a la segunda tipología de sistema de justicia constitucional analizado, es decir, el modelo concentrado. Un ejemplo es la Constitución austríaca de 1920, donde el control de las leyes se realiza a través de la vía principal, que se activa solo por determinadas entidades y sin referencia a la aplicación de la ley, de manera totalmente abstracta. Y además, las sentencias de inconstitucionalidad tienen carácter constitutivo y producen la anulación de la ley erga omnes y con efecto no retroactivos. De la hibridación de los dos modelos puros, es decir, el difuso y el concentrado, nació el tercer modelo, que algunos denominan como modelo europeo y que, sin embargo, más correctamente puede definirse modelo mixto. La razón de la hibridación es la grande propagación de un modo específico de acceso a la justicia constitucional representado por la vía incidental. Cualquier juez, en el curso de cualquier proceso, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, si considera que la ley que él tiene que aplicar para resolver el proceso plantea problemas de conformidad con la Constitución, emitirá una pronuncia que suspende el juicio en curso
y transmitirá la tarea de decidir sobre la cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el control de la ley permanece de naturaleza concentrada, pero la iniciativa se concede a todos los jueces. Un control concentrado, pero con iniciativa difusa. El juicio del Tribunal Constitucional permanece sobre la ley como acto general y abstracto y puede por lo tanto producir la eliminación de la ley con efecto erga omnes, pero tiene también naturaleza concreta, porque la cuestión tiene su origen en la necesidad de aplicar la ley a un caso específico. La peculiaridad del modelo mixto, que ha visto aplicaciones importantes en Italia, Portugal, España, Alemania, reside en el hecho de que, además de la vía incidental, hay otras formas de acceso al Tribunal Constitucional. En particular, una vía principal que se activa, por ejemplo, por el jefe del Estado, por las minorías parlamentarias o por las autoridades locales, así como una acción directa, individual, en la forma de amparo para la protección de los derechos fundamentales. Debemos, por terminar, a la tercera y última parte, por mencionar, aunque sin poder profundizar, el tema de la naturaleza de la jurisdicción constitucional. En el modelo concentrado de justicia constitucional, el Tribunal Constitucional es un órgano totalmente nuevo, a menudo desconocido el anterior. Esto plantea el problema de reflexionar sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional, sobre todo porque se trata de una entidad mixta o ambigua, ya que tiene la competencia para juzgar un acto típicamente político, como es la ley, pero lo hace a través de un proceso y de una forma que es típica de los procesos jurisdiccionales. Por eso se han propuesto dos reconstrucciones diferentes, casi opuestas. La primera es que el Tribunal Constitucional debe ser considerado un órgano paralegislativo, que se encuentra no en oposición a la función legislativa del Parlamento y con competencias que no son de sustitución del Parlamento, sino colaterales a las del Parlamento. Un sujeto que por lo tanto tiene una función de codeterminación de la dirección política y no de control siguiente sobre la ley o de sanción de la misma. La segunda reconstrucción es la que reconoce el Tribunal Constitucional como órgano de carácter jurisdiccional, con una clara distinción de funciones con respecto al Parlamento, como demuestra la necesidad de que el Tribunal Constitucional debe motivar sus decisiones, obligación que es típica de la pronuncia jurisdiccional, porque el Parlamento, cuando aprueba una ley, no debe motivar por qué aprueba una ley. Hablar de naturaleza política del Tribunal Constitucional tiene como base una noción de política totalmente diferente de la noción utilizada cuando se habla de la naturaleza política del Parlamento. En este sentido, Gustavo Zagrebelsky
indica dos significados diferentes de la palabra política. El primero como pactum societatis, es decir, como una actividad orientada a la producción de unión. La segunda como pactum subiectionis, es decir, como una competencia entre las partes políticas para obtener la mayoría. El Tribunal Constitucional, segundo Zagrebelsky, sería dentro de la política, si política es en el primer sentido, y fuera de la política, si política es en el segundo sentido. El carácter híbrido dio al Tribunal Constitucional la flexibilidad para adaptarse a diferentes momentos históricos, acentuando ahora el carácter político y ahora el carácter jurisdiccional, en función de las características de lo específico sistema político y del específico momento político. En conclusión, el Tribunal Constitucional no es ciertamente un órgano político en el sentido de la palabra, y sería un elemento muy negativo si lo fuese, porque esto eliminaría su función antimayoritaria y sería un apoyo inútil de la mayoría política. Por otra parte, el Tribunal Constitucional no es ni siquiera un juez parificable al juez ordinario, ya que en ese caso faltaría la sensibilidad política necesaria a un Tribunal Constitucional. Para la protección de la Constitución y de los valores contenidos en ella, tenemos que pedir al Tribunal Constitucional una sabia oscilación entre la política y la jurisdicción, sin exceder ni en el sentido ni en el otro. El juez constitucional goza de márgenes de elección sin duda más elevadas de los tribunales ordinarios, pero el Tribunal Constitucional debe funcionar siempre con absoluto respeto de dos límites. Primero, el texto constitucional, el respeto del texto constitucional. Segundo, la obligación de motivación en el sentido jurídico. Solo así el Tribunal Constitucional puede distinguir sus decisiones y sus elecciones de aquellas de los órganos políticos, directamente o indirectamente representativos del cuerpo electoral, que al contrario son libres de determinar si, qué y cuándo decidir. El Tribunal Constitucional encuentra su legitimación en el sistema constitucional, no en el principio de la soberanía popular, sino en el respeto de las reglas y en aplicación de la Constitución. La observancia del Tribunal Constitucional de las normas procesales constituye un valor importante para la previsibilidad de la pronuncia y el respeto de los derechos involucrados. Una disciplina del proceso constitucional que permita reducir en lo posible la discreción del Tribunal Constitucional es la más sólida garantía del carácter jurisdiccional de sus funciones, en las que reside la mejor protección de su independencia y de su funcionalidad.
para responder a su papel de garante de la Constitución contra la actividad de los órganos políticos. La actividad del Tribunal Constitucional solo puede ser aquella propia de un órgano de justicia, aunque a nivel constitucional, con poderes definidos, y no debe el Tribunal Constitucional aspirar a desarrollar el país a los principios y los valores sustancialmente nuevos, porque no posee ni las habilidades ni la fuerza política necesaria para ejercer funciones reales de dirección política. Los propósitos que subyacen a su creación pueden llevarse a cabo principalmente a través de un uso inteligente de las técnicas procesales y del uso de los diferentes tipos de decisiones, mientras que ir más allá de sus competencias expondría el Tribunal Constitucional a enfrentamientos políticos de los que no podría salir que derrotado. Nada más y muchas gracias por su atención.